Titulamos a nuestra meditación esta noche, Cristo nos perdona, nos justifica, salva y adoramos. Cristo es el que nos perdona, nos justifica, nos salva y le adoramos. Y estos dos textos que acabamos de dar lectura son textos que nos ayudan a entender un poquito sobre solo Cristo, sobre esta doctrina de solo Cristo, o esta declaración, esta forma que hemos adoptado: sola fe, sola Escritura, solo Cristo, sola fe, gracia, sola fe, solo a Dios la gloria, ¿verdad? Este domingo pasado, estuvimos hablando sobre Cristo y tomamos el primer capítulo de la carta a los Hebreos, que curiosamente esa carta a los Hebreos la han titulado algunos le han llamado así, la supremacía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la carta a los Hebreos tiende a resaltar la obra del Señor Jesús. Ya veíamos el domingo, inicia hablando, Dios habiendo hablado en otros tiempos por los padres, por los profetas, hoy ha hablado por el Hijo, ¿verdad? Y decíamos al final cómo esta carta, en los primeros capítulos nos dice: el Señor Jesús es más que Moisés, más que la ley, más que los levitas, más que los sacerdotes levitas. Porque los cristianos ya en ese tiempo, algunos estaban queriendo volver a la tradición de los judíos, y entonces es importante resaltar que el Señor Jesús es más que Moisés, más que la ley y más que el orden levítico, el sacerdocio levítico. Porque todas esas cosas, Moisés, la ley y los levitas, o los sacrificios que oficiaban los sacerdotes levitas, todas apuntan hacia el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es importante resaltar también, en este mes de la Reforma, dijimos que no estamos hablando sobre las 95 tesis, ¿verdad? 95 tesis de Martín Lutero. Queremos hablar un poquito sobre las doctrinas o las enseñanzas que Martín Lutero debió digerir, debió entender, debió saber para escribir algunas de estas cosas, ¿no? Me parece que debió haber sido muy duro para él tratar de asimilar algunas cosas, porque él, siendo un sacerdote católico, asimilar cosas que la Iglesia le enseñaba y contrastarlo con las Escrituras y llegar a escribir sobre estos aspectos, ¿verdad? Hablamos sobre la penitencia, que tiene que ver más específicamente sobre el arrepentimiento y el perdón a Dios. Y hablamos sobre, la predicación del Señor Jesús tenía que ver en este sentido con arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. La semana pasada hablamos sobre cielo, infierno y purgatorio. Y dijimos que son temas reales que aparecen en la Escritura y que parece increíble, pero hoy mucha gente no le interesan esos temas. Pero son temas que trata la Biblia y que fueron algunos de los temas que este reformador debió entender cuando escribió estas 95 tesis, porque principalmente sus 95 tesis apuntaban hacia la venta de las indulgencias. En otras palabras, la venta del perdón para que las almas salieran del purgatorio. Y vimos que esa figura del purgatorio,
dicen que no es un lugar, sino es un estado. No aparece nada que nos haga referencia a eso en las Escrituras. La Iglesia romana, pues le llama así, pero la Biblia solamente nos habla sobre el cielo y el infierno, que es el lugar del castigo eterno. Entonces me parece que una lucha que alguien dentro de la Iglesia romana, al ver estas 95 tesis, me parece que es algo que debe de cuestionarse mucho, ¿verdad? Porque en los últimos enunciados del 81 casi al 90, hace referencia al Papa Martín Lutero, y en esas últimas cuestiona muchos aspectos sobre que cómo la Iglesia pues puede creer algunas de estas cosas. Miren, voy a leer la 81, la tesis 81, dice: esta arbitraria predicación de las indulgencias hace que ni siquiera aún para personas cultas resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. Y entonces comienza a hacer estas preguntas, varias preguntas que hace referencia ahí en cada una de estas tesis. Pero dijimos, bueno, no vamos a hablar sobre esas 95 tesis como nuestro tema, sino nuestro tema es la Escritura. Lo único que menciono más es que algo que sí declara en su pregunta 60 es que el tesoro más grande que podemos tener los creyentes es el Evangelio. El tesoro más grande que podemos tener los creyentes es entender la obra redentora del Señor Jesús. Y estos dos textos me parecen clave para entender esta doctrina de solo Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es el único camino, Él es la verdad absoluta, y solo en Él se encuentra la vida. Y en 1 de Timoteo capítulo 2, dice: porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero hoy queremos hablar brevemente sobre Cristo y cosas que solamente Cristo hizo y hace por nosotros. Que la Escritura nos enseña cosas que Cristo y solamente Cristo hizo y hace por nosotros. La culpa, cuando entendemos lo que realmente representa ofender a Dios y las consecuencias que tiene el que nosotros hayamos ofendido a Dios, debe infundir realmente en nosotros arrepentimiento. Y Dios es el que está obrando cuando nosotros podemos entender eso. Pero tratar con la culpa y negociar con el perdón, la Iglesia romana ha argumentado muchas cosas, que si las llaves de Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas llaves? Y lo que dice a los apóstoles allá en Juan, ¿qué es lo que le dice a Pedro? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, ahí en Mateo capítulo 16, versículo 9. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a los discípulos, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 20, les da esta declaración. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto lo dice en el versículo 22 de este capítulo 20 de Juan. Y luego el 23 dice: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Bajo estos argumentos y bajo estos textos, la Iglesia romana intenta vender, o vende y ha vendido, el perdón. Pero lo que las Escrituras nos enseñan es que quien realmente nos perdona es Dios en Cristo Jesús.
Solo ¿en quién? En Cristo Jesús. Y sobre todo, algo que también nos enseñan las Escrituras, es que el don de la salvación es un don que gratuito. ¿Quién nos perdona? Cristo, Dios en Cristo Jesús. Colosenses 1, versículo 12. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, versículo 12, 13, 14. ¿Por qué quiero leer esto? Es porque estamos hablando de Cristo nos perdona. Cristo y su obra en la cruz es lo que nos puede dar el perdón. Fíjense lo que dicen estos textos o esta porción de la palabra de Dios ahí en Colosenses capítulo 1. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, ¿y qué? El perdón de pecados. ¿Quién es el que obra para que nosotros podamos tener perdón? Solamente ¿quién? Cristo. ¿Cómo podemos tener el perdón? Solamente a través de Cristo. Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1 y leo desde el versículo 5, 6, 7. Y también me gustaría que pusiéramos puntual atención en esto. El perdón lo recibimos a través de Cristo Jesús, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 5 en delante. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Qué interesante. No nos habla de que nos cobra, sino habla de que nos da. Dios nos da. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, ¿y qué? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. ¿Por quién tenemos el perdón de pecados? Por Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre, por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces, Cristo es el quien obra para que nosotros seamos ¿qué? Perdonados. ¿Quién nos perdona? Cristo. Cristo nos justifica a través de Cristo. Somos justificados. ¿Se acuerdan? Ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, y los estoy llevando de en varios pasajes ahorita. Capítulo 1 y los últimos versículos, los últimos 2 versículos. Ahora estamos hablando de la justificación. A través de Cristo recibimos el perdón. Vamos a la justificación. Dice, mas en Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es el ser justificados? Y aquí lo que yo quiero, para tratar de ser lo más puntual posible sobre este aspecto de la justificación, quiero leer lo que dice el capítulo de la Confesión de Fe sobre la justificación, nada más el párrafo 1, ¿no? Dice de la siguiente manera, ¿qué es la justificación? Y aquí vamos, probablemente me voy deteniendo un poco, dice, a quienes Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente. Y bueno, recordemos que la confesión de fe, cada frase tiene una base bíblica. No voy a ir leyendo todas las bases bíblicas porque si no nos va a tomar mucho tiempo, pero si ustedes gustan, con detenimiento podemos ir viendo cada una de esas en algún momento. Entonces, esto tiene una base bíblica. Dice, sigue el pasaje, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando su persona como justa. No
por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo Jesús. Es decir, no es que de repente ya el Señor dice, ya son justos, ya los paso por alto, sino que nos perdona los pecados y nos acepta porque alguien pagó. Y nos acepta como justos porque obra en nosotros lo que Cristo hizo. Y sigo leyendo. No por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles obediencia y satisfacción de Cristo. Es decir, lo que Cristo hizo, lo aplica a nosotros. Nosotros no hicimos eso. Nosotros no fuimos obedientes, ni fuimos, ni de ninguna manera lo que hemos hecho satisface la ley de Dios, sino que Cristo satisfizo plenamente la ley de Dios. Y entonces, y ellos le reciben y descansan en Él y en su justicia por la fe. Esta fe no la tienen de ellos mismos, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y un solo pasaje que voy a leer sobre todo lo que es la justificación es Romanos 8, y leo a partir del versículo 30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, aquí está la palabra, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces Cristo nos perdona y a través de Cristo recibimos el perdón y a través de Cristo recibimos y somos justificados. Lo que nosotros hicimos, Él lo pagó por nosotros. Cristo nos salva, dijimos, Cristo perdona, justifica y salva. ¿De qué nos salva? ¿De qué nos salva el Señor Jesús? Bueno, nos salva de las consecuencias de nuestros pecados, del castigo eterno, ¿verdad? Nos salva de las consecuencias de nuestros pecados, del castigo eterno. Y la palabra de Dios habla acerca de que el Señor Jesús nos salva. Usa esta expresión. Voy a leer allá en Hechos 15. Este pasaje de Hechos 15, recordemos, tiene que ver con el primer concilio de Jerusalén. Los apóstoles estaban discutiendo sobre si unos querían, los judaizantes, que se volviera a esas prácticas judaizantes, no comer, guardar los días, la circuncisión y varias prácticas que querían que se guardaran. Entonces, ¿es eso lo que salva? Y entonces, fíjense qué es lo que dice el apóstol Pedro, porque es el que se levanta y comienza a argumentar a partir del versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 10. Ahora el 11. Antes creemos que la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Quién nos salva? El Señor Jesús. ¿Cuál es nuestra fe? Que a través del Señor Jesús somos salvos. A través de Él somos salvos. Y esto mismo le dice el apóstol Pablo allá a Timoteo en su segunda carta. Fíjense en el capítulo 1, versículo 9. ¿Quién nos salva? El Señor Jesús. Segunda de Timoteo 1, 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Quién nos salva? Cristo Jesús, lo que Él hizo. Es interesante también estudiar antes de los tiempos la expresión, es decir, que esta salvación que Dios nos ofrece y que Dios nos da
fue algo que estuvo planeado desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, sobre la salvación tenemos que decir que todos los pasajes que hablan acerca de redención nos hablan acerca de la salvación, porque ¿qué es la redención? Recordemos que redimir tiene que ver con pagar la deuda y pagar la deuda que no podemos pagar. Entonces, cada pasaje que habla acerca de la redención, y son infinidad de pasajes a través de todas las escrituras, que nos hablan acerca de la redención, nos hablan acerca de la salvación. Finalmente, nuestro tema dijimos, Cristo nos perdona, nos justifica, nos salva. Finalmente decimos, adoramos. Él es el único que merece la alabanza, la adoración. Repito, el Señor Jesús, así como entonamos hace un momento, yo sé que tú eres digno, yo sé que tú eres grande, Señor, Señor Jesús. Él es el único. La Biblia nos describe de muchas formas que toda rodilla se va a doblar delante de su presencia. Pero yo no sé, a lo mejor van a decir, el hermano siempre cita la adoración celestial, pero quiero leer algo puntual ahí en la adoración celestial, capítulo 5 de Apocalipsis. No voy a leer todo, solamente una parte, para entender por qué solamente Cristo, solo Cristo. Versículo 4, capítulo 5, Apocalipsis. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, fíjense los nombres. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No había nadie, dice el texto, ¿verdad?, digno de abrir el libro. Pero eso también representa en este mismo capítulo, si seguimos leyendo, dice, adelante, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, fíjense, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado por lo que hizo en la cruz, ¿verdad? Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían, fíjense este versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién adoramos? A Cristo. ¿Alguien más es digno de recibir adoración? No. Solamente adoramos a Cristo. Lo que las Escrituras nos enseñan sobre Cristo, lo que las Escrituras nos dicen acerca de Él y cómo nos los muestran, como quien nos perdona a pesar de ser como somos, como quien nos justifica, toma nuestro lugar, paga por nosotros, quien nos salva y nos saca de esa condición de miseria en la que nos encontramos y nos pone en un lugar especial. Por eso y todas las cosas que Él obra, le adoramos, le damos la honra y la gloria y lo exaltamos solamente a Él. La invitación en esta hora es decir, solo Cristo, nadie más es digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, porque solo Cristo nos perdona, nos justifica, nos salva,
nos da un lugar especial, nos hace partícipes junto con Él. La invitación es, ahí está Cristo, reconozcámosle, creámosle a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu obra magnífica, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Perdónanos si hemos fallado, si te hemos ofendido y hemos hecho lo malo, pero no nos veas a través de nosotros, venos a través de Cristo. Te alabamos, te exaltamos. Solo Cristo, digno de recibir la honra y la gloria. Dios, gracias por tu bondad, por darnos a tu Hijo en salvación, en redención por nosotros. Te alabamos, te exaltamos. En Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Amén.